Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Seguimos meditando el capítulo 10 del Evangelio de San Mateo. Es un capítulo dedicado a unas enseñanzas de Jesús sobre sus discípulos, sobre la misión y cómo tienen que ser sus discípulos. Comienza ese capítulo con la llamada de Jesús a sus 12 discípulos, a 12 de ellos, para darles autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Y a continuación nombraba los nombres de los 12 apóstoles. Y a continuación Jesús va desgranando cómo ha de ser la misión que han de cumplir sus discípulos, cómo ha de ser su comportamiento, sus actitudes, qué es lo que han de transmitir, cómo lo deben de llevar a cabo. Hemos escuchado tantas cosas, ¿no? Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios, les dice Jesús a sus discípulos. Es decir, tenéis que hacer lo mismo que hacía yo. Gratis habéis recibido, dad gratis. El discípulo no es más que su maestro, pero casi me atrevería yo a decir, tampoco es menos, porque Jesús comunica su autoridad a sus discípulos, para que ellos, nosotros, continuemos hasta el final de los tiempos la misma misión de Cristo, la misma. Jesús se rodeó inmediatamente de discípulos. Como los maestros en Israel, él también era reconocido como maestro, rabí le llaman. Caminaba de un lado a otro con sus discípulos. Sin embargo, Jesús no era un rabí como los otros, era muy distinto. En primer lugar, no está quieto. Los rabinos enseñaban en el templo, sentados en las gradas, en los escalones de los atrios del templo, y sus discípulos se arremolinaban alrededor del maestro, sentados en el suelo, a escuchar su enseñanza. Jesús, en cambio,
no tiene un lugar fijo, va de un lado a otro. Es una enseñanza un poco itinerante en el camino. Jesús ha venido a caminar, Jesús ha venido a vivir, Jesús ha venido a pisar nuestra tierra y la ha recorrido de norte a sur, de cabo a rabo, y enseñando. Y en el camino enseñaba a sus discípulos. Nos va enseñando Jesús mientras caminamos por la vida. No deja de enseñarnos. De tal manera que ser discípulo de Jesús consiste en caminar con Él. Ahora lo oiremos como más adelante le dirá a sus discípulos: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Ser discípulo de Jesús entonces es seguirle. Él camina, va por delante y nosotros le seguimos. Otra diferencia con los rabinos de la época es que los discípulos eran los que elegían al maestro. Como siempre pasa, había maestros mejores, regulares y peores. Había maestros famosos y había maestros un poquito más discretos. Y los discípulos elegían al maestro. San Pablo dirá que él se había educado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un famosísimo rabí de la época. Y San Pablo, que por lo visto era un discípulo aventajado, habéis tomado la iniciativa y me habéis seguido y habéis venido a mí, buscándome a mí, sino que yo os he buscado a vosotros uno a uno y os he llamado y he entrado en vuestro corazón. Jesús es un rabí extraño. Los demás rabinos enseñan la ley, las enseñanzas de Moisés, la Torá. Jesús, en cambio, enseña con autoridad. ¿Habéis oído que se dijo a los antiguos: ojo por ojo, diente por diente? Pues yo os digo, es decir, Jesús tiene autoridad, mientras que los demás rabinos se limitan, no pueden hacer otra cosa que repetir lo que la ley dice. Jesús está más allá. Y sobre todo, les dice Jesús a sus discípulos una cosa importante, muy extraña, que nunca ningún maestro se habría atrevido a decir. Dice Jesús a sus discípulos: quien ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. Eso nunca ningún maestro de Israel lo habría dicho, no se les habría ocurrido. Es un maestro, enseña la ley, termina la lección y los discípulos se van a sus casas, evidentemente con sus padres, con su madre,
para amarlos y respetarlos. Y Jesús, en cambio, les dice: si alguno de vosotros ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. Extraño. ¿Quiere decir que Jesús se está saltando el cuarto mandamiento de la ley de Dios? No parece. Con lo que amaba Jesús a María y a José, sus padres. ¿Cómo va a enseñar Jesús que no hay que atender? Es más, una de las cosas que le echaba en cara a los fariseos es que habéis convertido el mandamiento de Dios en poca cosa, en basura, a causa de vuestras tradiciones, de tal manera que cuando tenéis que ayudar a vuestros padres, decís: estos bienes son para el templo, y así ya estáis excusados de ayudar a sus padres. Jesús les echaba en cara a los fariseos esto. ¿Qué quiere decir Jesús con esta expresión? Varias veces habla Jesús de ser digno de Él. Lo repite varias veces en este capítulo. Vamos a ver. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue no es digno de mí. Algo quiere decir Jesús con esta expresión. Es un lenguaje bastante radical. Todo él está lleno de un radicalismo extremo. ¿Qué es lo que quiere decir en el fondo? Nos está invitando Jesús a vivir un amor total, una entrega definitiva, completa, sin fisuras, sin zonas grises. Si de verdad lo quieres definitivamente, totalmente, absolutamente. Esta expresión de Jesús es un reflejo de lo que dice la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso es lo que dice la ley de Dios. Por eso cuando Jesús reclama para sí ese amor total, nos está diciendo que Él es Dios, que Él no es un simple maestro espabilado de aquella época, no. Nos está diciendo que Él es el Hijo de Dios. Y como es Dios, reclama de nosotros un amor total, absoluto, de todo el corazón, de toda la mente, de toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Es decir, que no quede nada en nuestra vida
que no sea amor a Dios, amor a Cristo. Por eso estas expresiones que utiliza Jesús son unas expresiones que golpean para reclamar nuestra atención sobre la grandeza, el alcance que ha de tener nuestro amor a Cristo. ¿Tú puedes concebir algo más grande que el amor al padre o a la madre, al hijo o a la hija? A nivel humano, pues el amor a Cristo es más. Y además otra cosa, es tan grande el amor a Cristo, ha de ser tan grande que es el que ilumina el amor al padre y a la madre, al hijo y a la hija. Se les ama en Cristo. Yo quiero tanto a mi hijo que no quiero que sea sacerdote. Yo quiero tanto a mi hija que no quiero que sea religiosa. Pues ¿qué amor es ese? ¿Qué amor es ese? ¿O no es más bien que los quieres tener muy cerquita para que te hagan compañía, para no vivir el dolor y el sacrificio de la separación? Porque si no hay separación, no hay crecimiento. Dice el libro del Génesis: y abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Abandonará el hombre a su padre y a su madre. Es un momento doloroso, pero es el momento del crecimiento, de la creación de una nueva familia, de una nueva posibilidad de vida, de un amor nuevo, el amor nuevo que da lugar a una nueva familia, a un nuevo hogar. Es el momento doloroso, también espiritualmente, de cortar el cordón umbilical. Es el momento en el que el padre y la madre viven su vocación. Su vocación no es retener a sus hijos siempre en casa, sino entregarlos a la vida, a Dios, para que sigan su propia vocación, para que sigan su propio camino, aquel al que el Señor les llama. El retener para sí, eso es egoísta. Eso es búsqueda de sí mismo, de afirmación personal a costa de los hijos. O simplemente el no querer salir nunca de casa para no enfrentarse al propio destino, a la propia vocación. No dejar el calor del hogar, la comodidad del hogar, para enfrentarse al frío y a las inclemencias de vivir la propia vocación en el mundo. Pero hay un modo de salir de la casa del Padre y un modo distinto de salir. El hijo pródigo salió mal.
abandonó a su padre, diciéndole: no quiero saber nada de ti. Y no lo abandonó y no salió de su casa para seguir su propia vocación, sino para seguir un camino de perdición, de pecado, de rechazo y desprecio a la casa de su padre. Ese no es el modo de salir de la casa del Padre. Eso no es: abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Ese no es el amor que Cristo pide a nosotros, más allá del amor al padre o a la madre. No anula el amor de Cristo, no anula cualquier otro amor humano. Es más, lo ilumina, lo hace más bello, más hermoso, lo eleva, le da una luz nueva, porque el que ama a Cristo con ese amor total y definitivo, ama más a las personas a las que quiere. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue no es digno de mí. ¿Qué quiere decir Jesús? No es digno de mí. Quiere decir: no se parece a mí. No te pareces a mí. No te has unido a mí, no te identificas conmigo, no vives como yo, no tienes mi mismo espíritu. El que no carga con su cruz y me sigue no es digno de mí. ¿Cuántas veces hemos identificado la cruz con las penalidades de la vida, con los aspectos más dolorosos, el sufrimiento, el suplicio, el dolor? ¿Qué significa cargar con la cruz para Jesús? Significa que Jesús se entrega por nosotros hasta el final. Nos ama hasta el final. Y nos ama y se entrega por nosotros aún sin que nosotros lo merezcamos, por puro amor, porque está enamorado de nosotros, porque nos quiere con locura y no se detiene ante lo que sea con tal de manifestarnos su amor. Esto es cargar con la cruz, es vivir cada día, cada instante, en cada momento de nuestra vida, con la entrega y con el amor de Cristo, con su mismo amor. Esos momentos y esos instantes y ese amor a veces pasarán por momentos de dolor y de sufrimiento, porque llegará la ocasión de tener que amar, de tener que perdonar, de tener que comprender a personas que nos han ofendido, que nos han injuriado, que nos han hecho daño. Y entonces aparece el aspecto de cruz, entendido como dolor. Pero también llegará el momento y la ocasión de amar y de hacer el bien, y nos llenará el corazón siempre de gozo. Y siempre será la cruz, en lo bueno y en lo malo, con quien lo merece y con quien no lo merece. En todo momento y en toda circunstancia,
Cargar con la cruz significa amar hasta el final. La cruz para Cristo es el lugar, el altar de su amor, de su entrega. Cristo a la cruz no va a sufrir por sufrir. Cristo sube a la cruz, se abraza a la cruz por amor, para amar. No hay otra cosa. Si no, no tendría sentido. Y es ese amor que manifiesta dejándose clavar en la cruz, cómo Cristo nos salva. Y entonces dice Jesús: ¿quieres ser digno de mí? ¿Quieres tú también amar como yo he amado? ¿Quieres llenar tu corazón con el fuego que consume mi propio corazón? ¿Me amas? ¿Amas con el mismo amor que yo amo? Esto es ser digno de Él. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Es el misterio del grano de trigo. El grano de trigo, si no cae en tierra y muere, no da fruto. Para que dé fruto, tiene que morir. Para que nuestra vida dé fruto, tenemos que morir a todo lo que no es Cristo, a todo lo que no es digno de Cristo. Y en ese proceso de morir, que es morir al pecado, morir al egoísmo, al orgullo, a la vanidad, a la soberbia, morir a la lujuria, morir a la pereza, ese proceso a veces doloroso y difícil es fecundo, porque hace brotar en nuestra vida energías nuevas de amor y de santidad. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Y ciertamente nos cuesta tanto morir a nosotros mismos. Espiritualmente nos pasa a veces como cuando alguien, muchas veces, sin darse cuenta, nos pisa el pie y saltamos porque nos hace daño. Y no digamos nada si hay algún callo que otro. Entonces ya saltamos. Espiritualmente también saltamos. Porque estamos demasiado vivos al orgullo y reaccionamos y nos quejamos y respondemos y devolvemos mal por mal. Hay que morir al orgullo, hay que morir a lo que no es amor, hay que morir a lo que no es Cristo. Pídele que te ayude a descubrir también en tu vida esos pequeños detalles. Muchas veces son pequeñas cosas, pequeñas manifestaciones pues de pereza, de cansancio, de comodidad, de amor propio, de orgullo, pequeñas manifestaciones de vanidad, de envidia, de tristeza, de desánimo, de falta de fe, pequeñas manifestaciones en tu vida que hacen
el que no se refleje en toda su belleza la maravilla del amor de Cristo. El que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. Señor, yo quiero ser digno de ti. Todos queremos ser dignos de ti. Queremos amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, hasta el final de nuestra vida.